al Cordero que nos rescató, que con sangre vertida en la cruz los pecados del mundo quitó. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Para siempre en el mundo feliz, con los santos daremos honor al invicto y glorioso Jesús, a Jesús nuestro Rey y Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Perdido fui a mi Jesús, Él vio mi condición, en mi alma derramó su luz, su amor me dio perdón. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe tomé a Jesús y siempre con él feliz seré. En cruz cruel mi Salvador su sangre derramó por este pobre pecador a quien así salvó. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe tomé a Jesús y siempre con él feliz seré. Venció la muerte, qué poder, y el Padre le exaltó. Al trono allá a interceder por tales cual soy yo. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe tomé a Jesús y siempre con él feliz seré. Aunque él se fue, conmigo está el fiel consolador, el guía que me llevará al reino del Señor. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Saludos queridos hermanos que nos están acompañando a través de estos medios de comunicación. Les damos una cordial y calurosa bienvenida a cada uno de ustedes por acompañarnos durante esta presentación que estaremos compartiendo con ustedes acerca de las profecías del Apocalipsis y la reforma pro salud. Miraremos que es un tema sumamente importante para nuestros tiempos y veremos qué relación tiene la reforma pro salud en los eventos de los últimos días. Así que los invitamos a que nos acompañen para que juntos estudiemos la palabra del Señor
y juntos también miremos algunas declaraciones de los pioneros adventistas en base a cuán importante es la reforma pro salud en los eventos de los últimos días. Así que les damos una cordial y calurosa bienvenida a cada uno de ustedes. Vamos a comenzar nuestra presentación con una palabra de oración, y así juntos vamos a poder estudiar las hermosas palabras del Señor. Así que los voy a invitar a que juntos conmigo vayamos a buscar la dirección de nuestro gran Dios Todopoderoso, y así juntos podamos estudiar lo que la palabra de Dios nos dice. Muy bien, queridos hermanos, pueden dejar sus comentarios ahí en la página de Facebook, en la página de YouTube también, para seguir nosotros elaborando ciertos temas que pueden ayudarnos en la preparación para la gran crisis final que pronto se avecina. Así que, mis queridos hermanos, vamos a colocarnos de rodillas para que juntos podamos estudiar la palabra de nuestro gran Dios eterno. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, una vez más, mi Dios, nos postramos delante de tu presencia para suplicarte que con tu Espíritu Santo nos dirijas y que juntos podamos estudiar tus sagradas escrituras, que podamos meditar en ellas, que podamos reflexionar y que podamos, por medio de tu Espíritu Santo, cuán importante es este tema para nuestra preparación en esta crisis que se avecina. Te ruego y te suplico que purifiques mi mente para que pueda yo transmitir tu mensaje, que no sean mis palabras, sino que sean tus palabras, mi Dios. Bendice a nuestros hermanos que van a estar escuchando esta presentación y a los que van a estar conectándose, que tú seas con ellos también para que juntos como pueblo remanente nos preparemos para la gran crisis que se avecina. Todo esto, Señor mi Dios, te lo vamos a pedir y te lo vamos a suplicar en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bien, mis queridos hermanos, vamos a comenzar con nuestro estudio de esta noche. Y para eso vamos a comenzar aquí leyendo las escrituras en el libro de Salmos. Vamos a buscar Salmos capítulo 118, versículo 8, para que miremos qué es lo que nos dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en el libro de Salmos 118 y el versículo 8 dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Aquí estamos ya mirando de entrada que es mejor confiar en la palabra de nuestro Dios que confiar en las palabras de un hombre. Por eso los invitamos a que cada versículo que se va a presentar, cada testimonio que se les va también a compartir, ustedes vayan y lo cercioren por ustedes mismos para que se queden con ese escrito está. O como bien lo reflejó el doctor Lucas hablando de un pueblo que viene en el libro de Hechos capítulo 17 y el versículo 11. Este pueblo es conocido como el pueblo de los bereanos.
Y algo que tenían los bereanos es que ellos se cercioraban si lo decía un categórico escrito está. Y ese debe de ser nuestro sentir, ese debe de ser nuestro pensar y nuestro buscar, de que nos cercioremos de que lo diga un escrito está. Miren lo que dice Hechos capítulo 17 y el versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Noten que aquí estamos mirando que este grupo, este pueblo que era conocido como los bereanos, ellos se aseguraban si lo decía un categórico escrito está. Y de ahí es que nosotros debemos de afianzarnos en lo que diga la palabra del Señor para nuestros tiempos. Por eso es que es de suma importancia qué es lo que nos dicen las profecías de cuán cerca está la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para comenzar con lo que menciona la palabra de Dios, miraremos lo que dice el libro de Apocalipsis y vamos a ir primeramente a ver en qué tiempo estamos de la profecía. ¿En qué etapa del libro del Apocalipsis nos encontramos? Para que tengamos un discernimiento de cuán cerca está la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo y qué relación va a tener la reforma pro salud antes de ese gran acontecimiento, antes de esa venida con poder y gran gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a ir primeramente a lo que la Biblia enseña allá en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 6 y el versículo 12. Apocalipsis capítulo 6 y el versículo 12 nos va a decir y nos va a señalar algunos eventos que ya se cumplieron y que nos van a acercar a ver cuán pronta es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia, Apocalipsis 6:12, miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Así que estamos mirando, mis queridos hermanos, que estamos viviendo en el sexto sello. Estamos viviendo en el sexto sello y está por culminar este sexto sello. Si nosotros miramos detenidamente lo que nos está diciendo este versículo de Apocalipsis capítulo 6 y el versículo 12, miraremos que estamos más cerca de lo que estaban los pioneros adventistas hace cerca de más de 160 años. Porque la Biblia nos va a decir en Apocalipsis 6:12 que hubo una señal en la tierra que marcó el comienzo del sexto sello. Y esa señal que marcaría el comienzo del sexto sello es este gran terremoto. Ese terremoto de Lisboa que ocurrió en la ciudad de Portugal. Así que vamos a realizar aquí unos trazos para que vayamos detalladamente tomando este estudio a la luz de las profecías. Y vamos a realizar primeramente una línea
para mirar cuán importante es señalar que el sexto sello que se abrió con el terremoto de Lisboa, encontraremos entonces la primera señal que nos marca de el sexto sello, que es el terremoto de Lisboa. Y este terremoto de Lisboa encontraremos nosotros que se llevó a cabo en el año de 1755, el 1 de noviembre de 1755. Ahí encontramos nosotros que este terremoto de Lisboa es lo que marcaría el comienzo del sexto sello. Así que a partir de aquí comenzó el sexto sello. Tenemos ahí la evidencia a la luz de las Sagradas Escrituras que el sexto sello comenzó con este terremoto de Lisboa. La Biblia nos iba a decir que iba a venir otra señal. ¿Cuál es esa otra señal que vendría? Pues dice, y el sol se puso negro como tela de silicio. ¿Cuándo ocurrió este oscurecimiento del sol? Pues colocaremos aquí nuevamente la fecha para este oscurecimiento del sol, que fue el 19 de mayo. El 19 de mayo el sol se oscureció. Y colocaremos también la fecha de el 19 de mayo de 1780. 19 de mayo de 1780. Es cuando el sol se puso negro como un saco de silicio. La Biblia también nos decía que iba a venir otra señal en el sexto sello, y es que la luna se convertiría toda como sangre, dice aquí. ¿Y cuándo es que ocurrió este evento de que la luna se convirtió en sangre? La historia nos menciona que fue de igual manera el 19 de mayo que la luna se puso como sangre. Y fue exactamente en la misma fecha de el 19 de mayo de 1780. Estas mismas señales las vamos a encontrar nosotros en el libro del Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo encontraremos en el capítulo 24 y buscaremos los versículos 29. Mateo 24, 29. Para mirar qué es lo que nos dice la Biblia. Y miren lo que dice la Biblia. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿A qué tribulación se está refiriendo Mateo 24 y el versículo 29? Si nosotros colocáramos aquí una línea de aquí para atrás, se está refiriendo a esa tribulación, de los 1260 días o años. Eso es a lo que se está refiriendo el Evangelio de Mateo capítulo
24 y el versículo 29, donde nos dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, que es lo mismo que está mencionando Apocalipsis capítulo 6 y el versículo 12. También nos dice: y la luna no dará su resplandor, lo mismo que dice Apocalipsis 6:12. Y ahora Mateo 24 y el versículo 29 menciona otra señal: y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Si nos movemos a el libro de Apocalipsis, el capítulo 6, y ahora leemos el versículo 13, miraremos que ahí se encuentra esa señal de Mateo 24, 29, que las vuelve a recalcar el profeta Juan. En el libro del Apocalipsis dice la Biblia: y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Así que dentro de estas señales del preadvenimiento de nuestro Señor Jesucristo, encontramos otra señal, que es la caída de las estrellas. Ahí encontramos otra señal, y esta señal ocurrió el 13 de noviembre de 1833. Son señales preadvenimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que cuando nosotros vemos el sexto sello, se abrió con el terremoto de Lisboa. Allá en el cielo el Señor abre el sexto sello, y la señal que nos da aquí en la tierra es este terremoto. El Señor utilizó al país de Portugal, donde se encuentra Lisboa, donde fue el epicentro de este gran terremoto, para darnos la señal de que se había abierto en el cielo el sexto sello, y para confirmarnos de que este sexto sello se había abierto en el cielo, mandó otra señal aquí en la tierra el 19 de mayo de 1780, para seguir corroborando de que se había abierto en el cielo el sexto sello, y se cumplió la profecía de el oscurecimiento del sol. Para rectificarnos nuestro Señor Jesucristo de que estaba en proceso la apertura del sello, del sexto sello, nos menciona ahora que vendría otra señal, que la luna se convertiría en sangre, y esa señal se lleva a cabo también el 19 de mayo de 1780. Cuando nosotros vemos, el Señor está reafirmándonos que el sexto sello se ha abierto, y nos va a mandar otra señal que viene en el sexto sello, que es la caída de las estrellas, que ocurre el 13 de noviembre de 1833. Son señales preadvenimiento de nuestro Señor Jesucristo, que se cumplieron tal y como lo marcaba la profecía. La profecía también iba a marcar que bajo el sexto sello, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, y leeremos ahora el versículo 15. Vamos a ir a las Sagradas Escrituras en Apocalipsis capítulo 11 y el versículo 15, que dentro de el sexto sello iba a ocurrir otro evento. ¿Cuál es ese evento que iba a ocurrir? La Biblia nos dice:
el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Así que estamos mirando entonces que dentro del sexto sello, que el sexto sello va desde 1755 hasta, nos va a llevar el sexto sello hasta cerca de la venida del Hijo de Dios. Hasta ahí nos va a llevar el sexto sello. Pero también dentro del sexto sello encontraremos que se tenía que surgir el tocamiento de la séptima trompeta. Así que aquí vamos a colocar la séptima trompeta. La séptima trompeta que sonó en 1844 dentro del sexto sello. Dentro del sexto sello está el tocar la séptima trompeta, el inicio de esta séptima trompeta. Si nosotros siguiéramos indagando todavía más, miraríamos que para esta fecha, 1833, saldría con un mensaje el pastor William Miller, comenzando la proclamación del mensaje del primer ángel. Aquí comenzaría el mensaje del primer ángel y después, posteriormente, vendría el mensaje del segundo ángel en la profecía. Y eso está ocurriendo dentro del sexto sello, justamente antes de la venida del Hijo de Dios. Pero también la Biblia nos iba a decir, queridos hermanos, que dentro de este sexto sello vendría la última iglesia que se menciona en el Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 14 se menciona la séptima iglesia. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Laodicea significa el pueblo juzgado. Y fíjense qué gran evento que comenzó en 1844. También ahí comenzó el proceso de la séptima iglesia. La séptima iglesia, que viene siendo Laodicea, la iglesia de Laodicea, que en otras palabras comenzaría el juicio del pueblo de Dios. Por eso el juicio del pueblo de Dios comenzó en 1844. Ahí comienza el juicio de este pueblo, del pueblo de la Odisea, justamente antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Estas son señales, queridos hermanos, del preadvenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y dentro de estas señales, el Señor marcaría un mensaje que se tiene que dar precisamente a este pueblo que está siendo juzgado. A este pueblo se le iba a dar un mensaje, y ese mensaje es precisamente el que nos
toca hoy compartir con ustedes, que es el mensaje de la Reforma Pro Salud. Este mensaje que le va a decir al pueblo de Laodicea que se tiene que preparar, y se tiene que preparar justamente como se preparó un pequeño remanente. Y ese remanente lo vamos a encontrar en Daniel capítulo 1 y el versículo 8. Miren lo que dice la palabra de Dios. Aquí está el remanente. Ese remanente simbólicamente lleva por nombre Daniel. ¿Y saben qué significa Daniel? Jehová me juzgó. Eso es lo que significa Daniel, o Jehová juzga. Noten qué gran comparación si nosotros colocamos a la Odisea y colocamos a los que son simbolizados por Daniel. Encontraremos que ambos nombres van de la mano, porque ambos nombres están hablando de un juicio. Y ese juicio también nos habla que vamos a ser juzgados por lo que comamos. Por eso miren lo que dice la palabra de Dios. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Noten que hay un remanente dentro del sexto sello, dentro de la séptima trompeta, dentro de la séptima iglesia, que no se va a contaminar como Daniel no se contaminó. ¿Y con qué es que Daniel no se contaminó? Vamos a leerlo en la Biblia. Dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Noten que aquí estamos mirando que este Daniel, que va a vivir justamente después de estas señales del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, va a decir en su corazón no contaminarse. Noten que no se lo dice la iglesia, noten que no se lo dice el pastor, noten que no se lo dice la corporación. Es Dios y Él quien dice, no voy a contaminarme en mi corazón. Por eso cuando nosotros leamos esta cita de el espíritu de profecía, miraremos nosotros cuán importante es la reforma pro salud en el contexto de la justificación por la fe, que de igual manera se le dio a la iglesia Laodicea. Miren lo que dice este comentario de el pastor Alonzo Trevier Jones en 1893. Dice el pastor Jones, la reforma pro salud como tal debe practicarse, y miren la frase que él usa, por fe en Cristo. Se dan cuenta que la reforma pro salud viene no porque nos los diga una conferencia, no porque nos los diga un pastor, no porque nos los diga algún grupo, sino es porque Cristo mismo nos está diciendo, no te contamines. Y Daniel propondrá en su corazón no contaminarse. ¿Y saben por qué es que Daniel va a proponer no contaminarse en su corazón? Porque Cristo mora en él. Miren qué más sigue diciendo. Y cuando nuestra gente llegue a ese lugar donde vivirá la reforma pro salud
por la fe en Cristo, entonces vivirá la justicia por la fe en Cristo. Noten qué solemnes palabras, hermanos, cuando nosotros comprendamos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, nosotros tendremos seriamente amor por este cuerpo que Cristo compró con su propia sangre. Vamos a mirar qué más sigue diciendo el pastor A.T. Jones. Cualquiera que no viva la justicia por la fe en Cristo no puede vivir la reforma pro salud como Dios la ha dado. Noten que este texto me llama la atención porque vamos a mirar nosotros aquí que en la iglesia de la Odisea encontraremos que aquí hay dos grupos. Unos que van a estar viviendo la justificación por la fe, mientras que otros que no van a estar viviendo la justificación por la fe no van a poder guardar, vivir la reforma pro salud. Esto ya nos está diciendo, hermanos, que los que ahorita no están viviendo la reforma pro salud no están justificados en Cristo Jesús, no están viviendo la justicia de Cristo. ¿Te das cuenta? Entonces, si nosotros no estamos viviendo la justicia de Cristo, te tengo que decir que no hemos sido salvados. Y lo más preocupante es que si pasamos al juicio sin la justicia de Cristo, estamos perdidos. Estamos fuera del plan de salvación. Por eso el tema de la justificación por la fe y la reforma pro salud es sumamente importante y es de vida o muerte antes de la venida del Hijo de Dios. Y es aquí donde sigue diciendo el pastor Alonzo Trevier Jones. Cualquiera que no viva la justicia por la fe en Cristo no puede vivir la reforma pro salud como Dios la ha dado. Uno es en realidad una cuestión de fe como el otro. Y luego hace pregunta la reforma pro salud. ¿No fue dada por Dios? Les hago la pregunta, hermanos. ¿No fue dada la reforma pro salud a esta iglesia de la Odisea? ¿Cuándo es que se dio la reforma pro salud a esta iglesia? La historia nos menciona que fue en 1863 que se dio la reforma pro salud a este pueblo que está siendo juzgado. En 1863 se dio esta reforma a este pueblo y miraremos que en 1888 se dio el mensaje de la justificación por la fe a este mismo pueblo de la Odisea. Y a partir de estos tiempos proféticos encontraremos que dentro del pueblo de la Odisea hay dos tipos de adoradores: los que viven bajo la justificación por la fe y los que están dentro de la iglesia la Odisea, pero que no viven la justificación por la fe. Ahora te hago la pregunta: si no estás guardando la reforma pro salud, ¿en qué grupo estás? Vamos a colocar aquí, el número 1 son los que están bajo la justificación por la fe. Y el número 2 son los que no están bajo la justificación por la fe.
El 1 es para los que sí están y el 2 es para los que no están. Te hago la pregunta, ¿en cuál de estos dos grupos que estás? ¿En el primero o en el segundo? Porque si estamos en el primero, gloria sea a Dios. Hemos reconocido y estamos viviendo bajo la justificación por la fe, así como Daniel vivió esa justificación por la fe. Pero si estamos en el grupo número 2, quiere decir que justamente seremos desechados en la segunda venida de Jesús. Previo a eso, seremos desechados cuando se termine el juicio a esta iglesia, cuando se cierre la gracia. Y entonces estaremos perdidos y pertenecemos a el grupo número 2. Ahora, vamos a mirar que el pastor Alonso Trevier Jones nos dice: ¿no fue dada por Dios la reforma pro salud? Claro que sí, hermanos. ¿No la ha recetado Dios? Claro que sí. ¿No es Él la fuente de ello? Claro que sí. ¿No tiene la intención de ser no solo el autor, sino también el consumador? Claro que sí. Eso nos lo dice y lo vamos a mirar ahora en el libro de Hebreos, donde nos habla el libro de Hebreos, hablándonos de que el mismo que es el autor es también el consumador. Dice Hebreos en el capítulo Hebreos, vamos a mirar aquí, Hebreos capítulo 12 y el versículo 2, Hebreos 12, 2, para que miremos que estos versículos van acompañados de la reforma pro salud. Miren lo que dice: puestos los ojos en Jesús. Cuando nosotros leemos este versículo en el contexto de la reforma pro salud, también podríamos leerlo: puestos los ojos en Jesús para guardar la reforma pro salud, quien es el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que cuando nosotros vemos aquí quién es el autor y consumador de la reforma pro salud, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién la comenzó? Él. ¿Quién la terminará en su pueblo? Él. Por eso es que los que viven bajo la justificación por la fe entenderán que Él es el autor y consumador de la reforma pro salud. Miren otra cita de el mismo pastor Alonso Trevier Jones. Deseo más que nada, dice la Biblia, que seas prosperado y tengas salud, así como prospera tu alma. Y luego miren el magnífico pensamiento que recalca A.T. Jones. ¿No ha dado el Señor direcciones, prescripciones abundantes para que prospere nuestra alma? Cualquiera que siga las instrucciones de la Biblia en cuanto a su alma, a su naturaleza espiritual, no le faltará nada. Entonces, cuando nosotros vemos lo que dice el libro
de Salmos. Vamos a ir al libro de Salmos y vamos a mirar en el contexto del Salmo 23 para que veamos qué implicaciones nos lleva el leer este versículo. Salmo 23:1. Y miren lo que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero si lo agregamos y lo comentamos con este pensamiento de Alonzo Trevier Jones, ya nos va a dar otra amplitud, porque dice aquí: no ha dado el Señor direcciones, prescripciones abundantes para que prospere nuestra alma. Cualquiera que siga las instrucciones de la Biblia en cuanto a su alma, a su naturaleza, no le faltará nada. Entonces hay condiciones, hermanos, para que cuando leamos el Salmo 23 y la Biblia dice nada les faltará, es porque hubo una preparación antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hubo una preparación, unas instrucciones que se siguieron antes de la venida del Hijo de Dios, e incluso antes de que se cierre el tiempo de gracia. Aquí lo vamos a colocar, porque el cierre del tiempo de gracia ocurre justamente antes de la venida del Hijo de Dios. El cierre de la gracia. Y cuando eso ocurra, es a partir de aquí que encontraremos nosotros que es cuando se vienen las 7 postreras plagas, a partir del cierre de la gracia. Ahora, por eso es que es sumamente importante el mensaje de la reforma pro salud antes de la segunda venida del Hijo de Dios. Miren lo que sigue diciendo el pastor A.T. Jones. No estará constantemente creciendo y prosperando espiritualmente en la vida cristiana y en el conocimiento de Dios. Ciertamente lo hará. Es imposible que sea de otra manera. Por eso, cuando nosotros veamos, vamos a mirar otra cita del pastor Alonzo Trevier Jones. Antes de esa cita, quiero mostrarles lo que dice el libro de El Gran Movimiento Adventista en la página 307. Y miren por qué es de suma importancia la reforma pro salud antes de la venida del Hijo de Dios. Dice el pastor John Norton Lowborough: dejar todo artículo alimentario perjudicial y vivir vidas de temperancia bajo la influencia de una buena instrucción y una conciencia hacia Dios están entre las cosas más esenciales para la buena salud. Nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Eso lo dice la Biblia clarito. Eso lo dice en Primera de Corintios, en el capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6. Y ya ustedes lo saben, hermanos. Pero cuando lo nutrimos con estas citas de los pioneros, le encontramos otro sabor. Por eso dice Primera de Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si miramos nosotros aquí, queridos hermanos, vamos a mirar que
el mensaje de la justificación por la fe se dio para glorificar a Dios. Y nos está diciendo que bajo la reforma pro salud se glorifica a Dios. Por eso es lo que está diciendo el pastor John Norton Lowborough. Dice, entre las cosas más esenciales para la buena salud, nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo para glorificar a Dios, para que podamos realmente glorificarlo. ¿A quién? A Dios. ¿En dónde? En nuestros cuerpos, como en nuestros espíritus. Cuán indispensable es que poseamos en pleno vigor todos los poderes de nuestro ser físico. Gracias a Dios que este tema se está presentando ahora delante de nuestro pueblo. La salud y fortaleza están entre las cosas más valiosas para nosotros y de la mayor consecuencia para quienes sean testigos. Noten lo que va a decir ahora, hermanos. Por eso es que la reforma pro salud va a jugar un papel sumamente importante en el tiempo de angustia. Miren lo que dice. Para quienes sean testigos, o como dice la Biblia en Apocalipsis 6:17, para los que puedan estar en pie delante de Dios. Para quienes sean testigos. ¿Testigos de qué? De las 7 postreras plagas. Para que sean testigos de qué? De la ley dominical, nacional y universal, mundial. Para quienes sean testigos de los grandes eventos del tiempo de angustia. ¿Te das cuenta cuán importante es, pues, la reforma pro salud para los eventos que vendrán justamente antes de la venida del Hijo de Dios? Y solamente los que estén viviendo bajo la justificación por la fe y estén viviendo, como dijo Daniel, que se propuso en su corazón no contaminarse, son los que van a poder subsistir en este tiempo. Lamentablemente, hermanos, hoy en la iglesia de la Odisea hay 2 grupos. Unos que están viviendo la justificación por la fe y la reforma pro salud, y otros que no están viviendo la justificación por la fe y por lo tanto no están viviendo la reforma pro salud. Por eso, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta bajo las señales de que no están viviendo la justificación por la fe? Miramos nosotros la cita del pastor Alonzo Trevier Jones. Y él nos dice que nadie que no esté viviendo bajo la justificación por la fe no va a poder guardar la reforma pro salud. Entonces, en una ocasión, le preguntaron al Señor Jesús. Y también él en una ocasión iba caminando y dice que tenía hambre y miró un árbol, miró una higuera, y en esa higuera estaba floreciente, pero esa higuera no tenía frutos. Por lo tanto, Cristo Jesús dice que la maldijo la higuera porque no estaba dando fruto. Así de igual manera, los que no estén viviendo bajo la justificación por la fe y no estén guardando la reforma pro salud, les va a ocurrir lo mismo que le ocurrió a esa higuera. ¿Por qué? Porque van a ser desechados. Ahora, ¿qué fruto da una higuera? Claro, es lógico, higos. Entonces, nosotros somos simbolizados por esos árboles que menciona la Biblia.
La Biblia menciona que el Hijo de Dios que está viviendo la justificación por la fe va a ser como ese árbol plantado junto a arroyos de aguas frescas. Y esos árboles van a dar frutos. Uno de los frutos de la justificación por la fe es que va a estar viviendo la reforma pro salud. Pero también una de las señales de los que no están viviendo la justificación por la fe es que no van a estar viviendo la reforma pro salud. Entonces, cuando tú ves a un laodicense, cuando tú ves a un laodicense que no está guardando la reforma pro salud, es simple y sencillo, hermano. Está firmando él mismo su sentencia de muerte. Por eso también, cuando nosotros vemos a laodicenses que, y lo tengo que decir porque así lo marca la Biblia y así lo marcan los testimonios. Cuando nosotros vemos a un laodicense que no tiene la reforma pro salud, es decir, transgrede las leyes de esa reforma pro salud, simplemente va a ser desechado. En otras palabras, todos aquellos que, pues, siempre hablamos de la carne. Todos aquellos que comen carne es porque no están viviendo la justificación por la fe. Todos aquellos que comen pescado es porque no están viviendo la justificación por la fe. Todos aquellos que comen pollos es porque no están viviendo la justificación por la fe. Por sus frutos los conoceréis, dice la Biblia. Todos aquellos que están viviendo como ellos creen que deben vivir es porque no están viviendo la justificación por la fe. En otras palabras, ellos mismos están firmando su sentencia de muerte para no estar de pie delante del Hijo de Dios. Por eso el Señor nos está dando este mensaje, hermanos, justo antes de la venida del Hijo de Dios. Estaba yo tomando notas de el libro que la mensajera del Señor escribió, que se llama Consejos sobre el régimen alimenticio. Voy a mover tantito esta hoja que tenemos aquí para nuestras señales de los eventos de los últimos días y voy a colocar aquí bajo el título de Reforma pro o en favor de la salud. Y vamos a mirar ahora nosotros aquí algunos puntos que conllevan esta reforma pro salud. Número 1, la reforma pro salud, aparte de que ya tenemos los 8 principios de la salud, la reforma pro salud abarca, número 1, cuerpos limpios. Si tenemos cuerpos limpios, tendremos mentes limpias. La reforma pro salud también abarca ropas limpias, que son la higiene. También la reforma pro salud abarca agua limpia. También abarca aire
limpio. También abarca suelo limpio. Suelo limpio, estamos hablando de donde nosotros vivimos, nuestros patios. Todo esto tiene que ver con la reforma pro salud. También la reforma pro salud abarca viviendas limpias. Abarca también la música sana. La reforma pro salud también abarca que tengamos sangre limpia, hermanos. Y todo esto nosotros lo podemos encontrar en la Biblia. Todo esto se encuentra en la Biblia. Y todo esto nos va a ayudar a nosotros para pasar por el tiempo de angustia. Cuando ustedes leen los testimonios, ustedes van a encontrar que la hermana Elena de White habla de tener cuerpos limpios. Ella también habla de la ropa adecuada. Así que necesitamos también hacer una reforma en el vestir, una reforma en el calzado. Nos habla de agua limpia, que la agua limpia sana y purifica el cuerpo. El aire limpio nos ayuda para suministrar buen aire a nuestros pulmones. El suelo limpio, que nos está hablando de nuestros patios, tienen que estar limpios para no atraer enfermedades. Nuestras viviendas tienen que estar limpias, donde nosotros vivimos, adentro de nuestros hogares. Nos habla de que también necesitamos traerle paz a nuestra vida espiritual a través de la alabanza, la música sana. Y si nosotros llevamos, como decía el pastor Alonso Trevier Jones, todas estas instrucciones como Dios manda, tendremos una sangre limpia. Por eso, hermanos, si ustedes buscan en los testimonios del espíritu de profecía y colocan esta palabra, sangre limpia, ustedes van a encontrar todo lo que la mensajera del Señor habla de no tener una sangre contaminada dentro. Y a estos son, por decirlo así, las instrucciones que Dios nos manda, que no son lo mismo que los 8 principios de salud. Dentro de los 8 principios de salud, ya ustedes los conocen, que son el sol, que son el agua, el ejercicio, la temperancia, todas esas 8 líneas de salud, que también las podemos mezclar dentro de estos pensamientos que nos enseña la Biblia. Y esto es lo que nos va a ayudar a nosotros para tener este mensaje. Miren lo que dice el pastor Alonso Trevier Jones. Dice él en el boletín de la Conferencia General de 1893. Dice el pastor A.T. Jones. Y viene una pregunta, hermanos, que es para nosotros. ¿No va a recibir la reforma pro salud un poder que hasta ahora no había tenido? Cuando se dio al pueblo de Dios el mensaje de la reforma pro salud, se dijo de él que haría posible que el pueblo estuviera preparado para la traslación. Noten que aquí nos está diciendo que este mensaje que se dio en 1863, que se le dio a la iglesia de los laodicenses, que comenzó en 1844, que se dio dentro del periodo de la 7ª trompeta, que comenzó en 1844 y que se dio también dentro del contexto del 6º sello,
que comenzó en 1755, se dio con el propósito, con el objetivo de hacernos y estar listos para esta traslación en la segunda venida del Hijo de Dios. Para eso se dio la reforma pro salud. Y gloria a Dios que va a haber un remanente como Daniel que va a estar viviendo la justificación por la fe y la reforma pro salud. Por eso miren qué más sigue diciendo Alonzo Trevier Jones. Ese es el significado de la reforma pro salud. El asunto principal, noten la piedra angular de la reforma pro salud. El gran objetivo que Dios busca mediante la reforma pro salud es la preparación de su pueblo para la traslación al cielo. Pero miren cómo termina este comentario. Pero hemos de atravesar el tiempo de las 7 últimas plagas antes de ser trasladados. Y si nuestra sangre fuese impura y estuviera cargada de elementos nocivos, prevaleceríamos en aquel tiempo, en que hasta el propio aire estará contaminado. No ciertamente. Miren lo que nos está diciendo, hermanos. Miren lo que nos está diciendo A.T. Jones. Nos está diciendo que el mensaje de la reforma pro salud que se dio aquí, se dio también con el propósito de pasar estas 7 postreras plagas que van a venir después del cierre de la gracia y que ocurren antes de la segunda venida. Para eso se dio la reforma pro salud. Por eso es que aquí, en el tiempo de las 7 postreras plagas, van a haber 2 grupitos solamente. Los que están viviendo la reforma pro salud y los que no la están viviendo. Los que se están preparando desde ahora ya y los que les vale un comino la reforma pro salud en este momento. Pues te tengo que decir que si nosotros somos de este segundo grupo, aparte de que seremos desechados en el cierre de la gracia, recibiremos con toda la ira de nuestro Señor Jesucristo las 7 postreras plagas. ¿Alguna vez, querido hermano, has pensado que tú puedes ser uno de los que van a recibir esas 7 postreras plagas? ¿Alguna vez te has puesto a pensar que si no escuchamos atentamente y vivimos atentamente lo que dice la palabra de Dios, esas úlceras que menciona la primera plaga van a caer, oílo bien, sobre los comedores de carne, sobre los que transgreden las leyes de la reforma pro salud? Ahí no va a importar si eres adventista o no lo eres. Ahí no va a importar si tu nombre está escrito en el libro de la conferencia. Ahí no va a importar si tu nombre está escrito en el registro de la iglesia donde tú asistes. Recuerda que había dicho el consejo y el testimonio que la reforma pro salud se vive bajo el mensaje de la justificación por la fe. Y ese mensaje es un mensaje personal entre el Dios creador, el Dios redentor y el Dios que va a ejecutar estos juicios y su criatura. Y si nosotros como sus criaturas estamos desechando este mensaje, Él nos va a desechar y entonces seremos de los que nos quedamos en la condición laodicense.
Mira qué más sigue diciendo el pastor Alonso Trevier Jones en esta cita. ¿Para qué más se dio la reforma pro salud? Y por otro lado, esto está en la revista o el periódico The Home Missionary de 1893. Y por otro lado, yo también pregunté, ¿puede un hombre menospreciar las instrucciones que Dios ha dado en este asunto de la reforma pro salud y tener buena salud? Por supuesto que no se puede. Ahora te das cuenta, querido hermano, ¿por qué es que estamos enfermos? ¿Por qué es que el adventista se sigue enfermando? Porque no se está llevando a cabo la reforma pro salud como Dios manda. No se está llevando las instrucciones como Dios las ha dado. Y por eso él sigue diciendo, si un hombre sigue las instrucciones que Dios le ha dado para su naturaleza espiritual, tal como Dios la ha dado, no puede hacer otra cosa que prosperar espiritualmente. Así que, ¿para qué nos sirve también la reforma pro salud? Para una prosperación en el carácter a semejanza de nuestro Señor Jesucristo. O como decía Primera de Corintios 6 y el versículo 20, porque comprados sois por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por eso el pastor A.T. Jones dice, no puede hacer otra cosa que prosperar espiritualmente. No puede reincidir. Nota qué otra palabra dice. No puede reincidir. ¿No puede reincidir en qué? En seguir pecando, hermanos. O como lo dice la palabra de Dios allá en Primera de Juan. Primera de Juan también dice, y eso es lo que necesitamos bajo la justificación por la fe. Y aquel que vive bajo la justificación por la fe es, como dice Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a leerlo. Primera de Juan, capítulo 3 y el versículo 4. Miren lo que dice la Biblia. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Va a seguir diciendo el apóstol Juan, el mismo que escribió Apocalipsis. Y sabéis que Él apareció, ¿quién? Cristo, o la justificación por la fe, para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Y ahora miren lo que dice. Por eso es que el pastor A.T. Jones, que la reforma pro salud nos va a ayudar para no reincidir en el pecado, para no volver a pecar, para no seguir transgrediendo la ley de Dios. Y cuando el pueblo de Dios alcance su cometido, queridos hermanos, aquí voy a colocar aquí el santuario. Cuando el pueblo de Dios practique la reforma pro salud y ya no sea reincidente, ya no esté reincidiendo en seguir transgrediendo la ley de Dios, en ese momento el pueblo que vive bajo la justificación por la fe y guarda la reforma pro salud, ya no seguirá introduciendo pecado en el santuario celestial. Y cuando eso ocurra, entonces se dirá en el santuario celestial, el que es santo, sígase santificando, y el que es justo, siga siendo justo. Mientras a los que no viven la justificación por la fe, ni tampoco la reforma pro salud, a este grupo le va a decir, el que es sucio, sígase ensuciando o siga pecando. Y al que es inmundo, siga siendo inmundo.
Por eso cuando nosotros vemos lo que dice la palabra de Dios, todo aquel que permanece en Él, todo aquel que vive la justificación por la fe, todo aquel que obedece la reforma pro salud, no peca. Todo aquel que guarda los mandamientos de Dios no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. También podríamos leerlo. Todo aquel que peca es porque no guarda la reforma pro salud o porque no vive la justificación por la fe. Y mientras no vivamos la justificación por la fe, tal y como lo enseñan las Escrituras, seguiremos pecando y seguiremos reincidiendo en los mismos pecados. Y jamás alcanzaremos el cometido de Dios, la estatura perfecta que Él nos manda. Por eso sigue diciendo Juan, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Es decir, el que vive bajo la justificación de Jesús es justo y no puede pecar, porque así como Cristo es justo, Él se hace justo bajo la dirección de nuestro Señor Jesucristo. Todos los días camina con Él, todos los días vive con Él. Y ahora miren qué palabra tan más dura, la que menciona la Biblia. El que practica el pecado es del diablo. O también podríamos leerlo. El que no practica la justificación por la fe, como es en Cristo Jesús, es del diablo. O el que no practica la reforma pro salud bajo el mensaje de la justificación por la fe, que es en Cristo Jesús, es del diablo. Porque el diablo peca, porque el diablo no vive bajo la justificación que es en Cristo Jesús. Porque el diablo no vive la reforma pro salud bajo la justificación por la fe. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para esto apareció la justificación por la fe. Para deshacer las obras del diablo. Para eso Dios mandó la reforma pro salud, para deshacer las obras del diablo. Y así Satanás ya no va a tener poder sobre nosotros, sobre nuestra mente. Ya no reincidiremos en el pecado. Porque aquí lo dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y el versículo 10 dice, en esto, noten, en esto se miran los frutos. En esto se ve la diferencia. En esto se manifiesta quiénes son de Dios y quiénes son del diablo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. En otras palabras, hermanos, los que viven bajo la justificación por la fe y obedecen la reforma pro salud, porque deciden en su corazón no contaminarse, son los hijos de Dios. Y los que deciden vivir su propia justicia y no guardan la reforma pro salud, son los hijos del diablo. Así lo enseña la palabra de Dios. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Por eso mira lo que dice el pastor Alonzo Trevier Jones. Dice aquí, si un hombre sigue las instrucciones que Dios le ha dado para su naturaleza espiritual, tal como Dios la ha dado, no puede hacer otra cosa que prosperar espiritualmente.
no puede reincidir, no puede reincidir en el pecado, no puede tener frío, no puede quedarse quieto. Está creciendo cada día en el conocimiento de Jesucristo. Entonces también, si un hombre aplica los principios de la reforma pro salud como Dios las ha dado, ¿puede estar enfermo? No, no, Señor. Yo digo que no puede estar enfermo. Como mencioné hace un tiempo, y miren lo que él mencionó. Es una vergüenza que un adventista del séptimo día esté enfermo. Y es duro, hermanos. Es dura la cita. Pero es verdad. Es lamentable que dentro del pueblo de Dios haya diabetes, haya presión alta, haya infinidad de enfermedades, cuando Dios nos ha dado un preciosísimo mensaje, la justificación por la fe, y dentro de ese mensaje viene la reforma pro salud. Pero ¿saben qué también da vergüenza? Da vergüenza también que hayamos depositado nuestra salvación en que nuestro nombre esté escrito en un libro, en que estemos afianzados solamente porque en nuestra frente llevamos el título de adventista y creemos que por eso ya somos salvos. Da vergüenza también, hermanos, que hayamos depositado nuestra confianza en un nombre y no en lo que enseña la Biblia. Por eso el pastor A.T. Jones dice: es una vergüenza que un adventista del séptimo día esté enfermo. El Señor prometió a su pueblo hace mucho tiempo que si se hacían lo que les decía al respecto, como en otros, les quitaría toda enfermedad. Y eso se nos dice y refiere a nosotros y se va para hacerlo. Gracias al Señor, Él lo quiere hacer. Y los que no aman, aquí viene otro mensaje, hermano. Y los que no aman el mensaje del tercer ángel, y los que aman sus propios caminos, su propia justicia, se enfermarán, por supuesto, porque adorarán a la bestia y a su imagen, y las plagas los afectarán. Qué terrible sentencia les espera a los que están siendo autoengañados, que creen que porque solamente se llaman adventistas, ya son salvos, y que creen que porque solamente son adventistas pueden comer lo que se les plazca en la gana. Pero dice ahí que este grupito no solamente rechaza la justificación por la fe como es en Cristo Jesús, no solamente rechaza la reforma pro salud, este grupito también rechaza el mensaje de los tres ángeles. Por eso es que tú puedes ver que los comedores de carne, los comedores de todo lo que Dios nos ha prohibido en los testimonios, es lógico que se levantan en contra del mensaje porque sus mentes están embrutecidas por el diablo. Están embrutecidas por Satanás. Y por eso es que se levantan contra el mensaje de Dios. Y esto es solo el comienzo, porque estos mismos que se levantan contra la verdadera justificación por la fe, contra la reforma pro salud y contra el mensaje de los tres ángeles, son los mismos que se van a colocar de parte de la imagen de la bestia, y sobre los cuales va a caer las plagas, pero sobre todo estos mismos son los que van a perseguir a sus hermanos en el tiempo de angustia. Cuando venga la ley dominical,
nacional y universal. E inclusive, como dice la mensajera del Señor, estos que rechazan la justificación por la fe, los que rechazan la reforma pro salud, los que rechazan el mensaje del tercer ángel, son los mismos que la mensajera del Señor dice en Spalding y Magan, página 1, que nos van a entregar a los católicos. Esos mismos son. ¿Por qué? Porque sus mentes están embrutecidas y poseídas por el mismo diablo. No lo digo yo, aquí lo dice el pastor A.T. Jones, porque si no es que se colocan bajo la bestia y su imagen, díganme ustedes quién es el que los está dominando. ¿Es el Espíritu de Cristo? Claro que no, porque el Espíritu de Cristo nos acerca más a Cristo. El Espíritu de Cristo nos lleva a guardar su ley. El Espíritu de Cristo nos lleva a guardar la reforma pro salud. El Espíritu de Cristo nos lleva a vivir bajo la justificación por la fe. El Espíritu de Cristo nos lleva a amar el mensaje de los tres ángeles, a vivir el mensaje de los tres ángeles, a proclamar el mensaje de los tres ángeles. El Espíritu de Cristo es el que nos va a llevar a tener su carácter de Él en el nuestro. Por eso te hago la pregunta: ¿aceptarás el mensaje de la reforma pro salud o lo rechazarás, como dijo el pastor Alonzo Trevier Jones? La decisión es tuya porque es personal. La decisión es tuya. ¿Estarás dispuesto a abandonar a partir de ahora, bajo la justicia de Cristo, todo lo que se te ha enseñado de que no importa la reforma pro salud para la preparación para irnos al cielo? ¿Abandonarás esa idea satánica que no importa la reforma pro salud para irnos con nuestro Señor Jesucristo? ¿Abandonarás esa idea que no importa la reforma pro salud para la gran crisis venidera que le espera al pueblo de Dios? Sobre todo, ¿desecharás esa idea de que no importa la reforma pro salud para el juicio investigador que se está llevando a cabo en estos momentos? Oh, mis hermanos, Satanás quiere ganarse a más súbditos, tantos como sea posible, porque él no se quiere quemar solito. Él quiere llevarse a una gran multitud, pero de ti depende a quién quieres seguir. De ti depende a quién quieres obedecer. Algo sí te digo, que mientras te quedes en la corporación adventista, jamás podrás guardar la reforma pro salud, porque ahí ya han desechado los testimonios, ahí ya han desechado este mensaje, ahí ya han desechado el mensaje de los tres ángeles y ahí han desechado la verdadera justificación por la fe. ¿Cómo lo sé? Porque dice la mensajera del Señor que el remanente, que el pueblo de Dios va a estar disperso por todo el mundo y se convertirán en laicos y misioneros voluntarios justamente antes de la venida del Hijo de Dios para proclamar el fuerte pregón bajo la lluvia tardía. Para eso, estos laicos y estos misioneros voluntarios van a tener que romper con todo lazo que los una terrenalmente, aún así hasta con sus propios familiares. Se va a volver a repetir la historia que se repitió en el año 31 con los apóstoles, que rompieron toda ligadura con lo terrenal y se hicieron laicos y misioneros voluntarios.
Va a volver a ocurrir el mismo evento que ocurrió bajo los testimonios de los reformadores. Romperán todos lazos y van a querer proclamar este mensaje que irá a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y se va a volver a repetir la historia que ocurrió en 1844 bajo el mensaje del segundo ángel, cuando se declaró que las iglesias estaban caídas y tuvieron ellos que romper todo lazo que los unía con lo terrenal para poder proclamar este mensaje. Lo mismo va a ocurrir en la lluvia tardía, previamente a el gran advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Este grupo de laicos y misioneros voluntarios van a tener que romper todo lazo con lo terrenal para poder dar este mensaje. Te hago la pregunta: ¿estás dispuesto a romper con todo lo terrenal para dar este mensaje? Solamente hay algo que lo va a lograr. Y eso es lo que dice el pastor A.T. Jones. Para terminar, queridos hermanos, dice el pastor A.T. Jones: la reforma pro salud como tal debe practicarse por fe en Cristo Jesús. Y cuando nuestra gente llegue a ese lugar donde vivirá la reforma pro salud por la fe en Cristo, entonces vivirá la justicia por la fe en Cristo Jesús. Cualquiera que no viva la justicia por la fe en Cristo no puede vivir la reforma pro salud como Dios la ha dado. Uno es en realidad una cuestión de fe como el otro. ¿No fue dada por Dios la reforma pro salud, hermanos que me están escuchando aquí? ¿No la ha recetado Dios? ¿No es Dios la fuente de ello? ¿No tiene la intención la reforma pro salud? ¿No tiene Dios la intención de ser no solo el autor, sino también el consumador? Claro que sí. Quiero finalizar con este versículo que dice Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7 y el versículo 15. Deuteronomio 7, 15. Dice la Biblia: y quitará Jehová de ti toda enfermedad. Y miren qué más. Por eso les digo, la reforma pro salud va a tener grande importancia en el tiempo de angustia. Y quitará Jehová de ti todas las malas plagas de Egipto, que tú conoces. Claro que conocemos esas 7 plagas que vienen por venir. No las pondrás sobre ti. Claro, porque estaremos viviendo bajo la justificación que es en Cristo Jesús. Antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren, sobre todos los que no viven bajo la justificación que es en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, preparémonos para los eventos que vienen. Y una de esas líneas en las que tenemos que prepararnos es la reforma pro salud. Finalizaremos con una palabra de oración. Que el Señor los bendiga donde quiera que estén. Que sean fieles a Dios, como decía Salmo 118:8. Confiar mejor en Jehová que confiar en el hombre. 1000 veces confiar en Dios, en su palabra, que en lo que digan los hombres. Y recuerda, todas estas cosas se acontecieron como ejemplo para nosotros y están escritas
para nosotros, para que no repitamos lo que ellos ya vivieron. Finalizaremos con una palabra de oración y que sea el Señor quien haga su obra. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Dejaremos esta presentación en tus manos, mi Dios, para que tú realices conforme a tu voluntad la obra que tengas que realizar. Tu palabra dice que vas a tener un remanente, que va a ser fiel a ti, no solamente fiel a tus mandamientos, bajo la justicia que es en Cristo Jesús, sino también obediente a la reforma pro salud. Ya lo tienes, lo sigues preparando. No es que va a venir en el futuro, es que ese remanente ya está. Y lo estás puliendo, lo estás purificando como se refina y como se purifica al oro y la plata. Y lo estás preparando desde ahora, para que cuando vengan estos eventos que mencionamos bajo las escrituras y los testimonios, estará de pie delante de un Dios santo, que es fuego consumidor. Sigue preparando a tu pueblo, Señor, que acepta la justificación que es en Cristo Jesús, que acepta el mensaje de los 3 ángeles, que acepta la reforma pro salud, que acepta tus mandamientos y que acepta que todo se puede lograr en Cristo Jesús. Así pues, Señor, bendícenos, ayúdanos a seguir caminando bajo la senda de tu palabra y ayúdanos a seguir fieles a tu palabra. Todo esto, Señor mi Dios, te lo vamos a pedir y te lo vamos a suplicar en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, que Él pueda resplandecer su rostro sobre ustedes, que les conceda la paz y que juntos podamos seguir esperando esa venida y que la podamos realizar por medio de nuestro Señor Jesucristo. Le damos las gracias a cada uno de nuestros hermanos que nos acompañaron en esta noche. Sigámonos esforzando, queridos hermanos, que Dios, nuestro Señor Jesucristo, viene pronto. Los dejaremos con estos hermosos himnos. Gracias a nuestro hermano Pedro Ortega que nos acompañó, nuestro hermano Rubén Mil, nuestra hermana Eugenia Cruz, nuestra hermano José Ríos, Ana Miriam Contreras, a cada uno de ustedes, hermano Felipe Quispe, Ángel Terrero, a hermano Emiliano, Esaú Hernández, nuestra hermanita Liliana Cabrera, mi esposa Jessie, a cada uno de ustedes, hermanos, mantengámonos firmes en la profesión de nuestra fe. Vamos a colocar el himno para finalizar. Dios los bendiga. Cantan los santos en luz.
los pecados del mundo quitó. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Para siempre en el mundo feliz, con los santos daremos honor al invicto y glorioso Jesús, a Jesús nuestro Rey y Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Perdido fui a mí, Jesús, Él vio mi condición, en mi alma derramó su luz, su amor me dio perdón. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe lo vi a Jesús y siempre con él feliz seré. En cruz cruel mi Salvador su sangre derramó por este pobre pecador a quien así salvó. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe lo vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Venció la muerte, qué poder, y el Padre le exaltó. Al trono allá a interceder por tales cual soy yo. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe lo vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Aunque él se fue, conmigo está,